conversamos con la Dirección Nacional de Migraciones de aquí de Argentina. Desde 2013 a la fecha, la cantidad de venezolanos que se han radicado en Tucumán han pasado de 11 a 300. Sobre esta situación y sobre la situación institucional que atraviesa este país, vamos a hablar con Elisa Trota-Gamus, quien es la representante del gobierno de Juan Guaidó aquí en la Argentina. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas Buenos gracias días. por la invitación. No, ¿cómo es la situación, gracias a usted por venir, cómo es la situación de los venezolanos en Argentina? Bueno, la situación de los venezolanos en Argentina es muy similar a la situación que están viviendo la gran mayoría de venezolanos, los millones de venezolanos que han tenido que forzosamente dejar su país, dejar sus hogares, dejar sus trabajos, dejar a su familia, todo lo que han construido a lo largo de su vida eh, por la búsqueda de un futuro mejor. Afortunadamente, Argentina ha sido un país receptor con una gran política migratoria, entendiendo principalmente que los venezolanos que hoy llegan a esta tierra y a los muchos rincones del mundo a donde están llegando, lo hacen solo porque son víctimas de una grave crisis humanitaria que se vive en Venezuela, donde no pueden asegurarse ni siquiera el alimento para sus hijos, donde no pueden asegurarse las medicinas más básicas. Es por ello que migran, han encontrado en Argentina un lugar de recepción con los brazos abiertos, no solo por las políticas migratorias que ha impulsado el presidente Mauricio Macri, sino también porque todos los argentinos le han abierto su corazón, las puertas de sus hogares, de sus trabajos, y bueno, hoy en día forman parte de la sociedad argentina, queriendo no solo estar mejor ellos, sino por supuesto poder aportar a este país. Durante el último mes Venezuela ha sido noticia y todas las miradas están dirigidas allí, bueno, a partir de la autoproclamación del presidente Guaidó, de la respuesta del presidente Maduro. ¿Qué pasa? ¿Cómo conviven estos dos gobiernos? ¿Cómo se le explica a la comunidad internacional esto, ¿no? Que ha recibido el apoyo de Guaidó de más de 50 países? Sí, básicamente hay que entender que el único gobierno legítimo que existe en Venezuela es que el que encabeza el presidente interino Juan Guaidó. El señor Maduro lo único que está haciendo es usurpar un lugar que no le corresponde. A él se le venció su contrato constitucional con el pueblo venezolano el pasado 10 de enero de este año, cuando terminó el periodo presidencial para el que él fue electo en el año 2013 después de la muerte del presidente Chávez. Es por eso que se genera un vacío de poder y tal y como establece la Constitución, le corresponde asumir la presidencia interina al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso al presidente Juan Guaidó. Lamentablemente, Maduro aún no ha logrado entender o no ha querido entender este mensaje que no solo se lo clama la comunidad internacional democrática, sino la gran mayoría del pueblo venezolano. El 90% del pueblo venezolano quiere un cambio y eso es a lo que estamos apostando, que pueda suceder para pasar a un gobierno de transición y para que prontamente podamos ir a unas elecciones libres y democráticas. ¿Hay una fecha estimativa, han puesto un plazo para que esto suceda? Porque hoy veíamos las declaraciones de Maduro de esta mañana diciendo que lo retaba un poco, ¿no?, a Guaidó a llamar a elecciones para vencerlo. ¿Hay algún plazo estimado? ¿Cuándo podría concretarse esto? Básicamente, tal y como lo ha venido planteando el gobierno del presidente Guaidó, hay 3 pasos fundamentales para que esto pueda ocurrir. Número 1 tiene que ver con el cese de la usurpación, nuevamente por parte de Maduro. Que él abandone el poder y dé paso a que el gobierno de transición pueda tomar las riendas del país para poder restablecer las instituciones democráticas que tan vilmente han sido atropelladas durante tantos años y que cuando eso suceda podamos convocar finalmente unas elecciones realmente libres, democráticas, en donde los partidos políticos ya no estén ilegalizados, donde no haya presos políticos,
en donde los principales líderes no estén inhabilitados o exilados y en donde podamos contar con veeduría nacional e internacional. ¿Cuál es la situación precisamente de los presos, ¿no? De los dirigentes que están presos? ¿De cuánto se tratan? ¿Cómo están? Actualmente existen en Venezuela casi 900 presos políticos, muchos de los cuales han sido apresados en las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar durante el último mes. Hay 200 militares apresados, es un dato importante recalcar. Porque se habla mucho de que las Fuerzas Armadas son las que sostendrían a Maduro, ¿no? Es así, y hay alrededor de 70 menores de edad apresados, sin orden de detención en un proceso totalmente ilegal. Estamos hablando nuevamente de casi 900 presos políticos actualmente en el país. Los detractores de Guaidó hablan de que está respaldado por Estados Unidos y que esto sería un golpe de Estados Unidos de alguna manera al gobierno venezolano. ¿Cómo ven ustedes esta postura? Creo que es una postura facilista la que siempre se ha planteado de desvío de atención de lo que realmente está sucediendo en Venezuela, que tiene que ver con la muerte de miles de personas inocentes, con el éxodo de millones de personas que no quieren dejar sus hogares y con la incapacidad de cualquier venezolano de poderse hacer de un salario digno para conseguir los elementos más básicos para poder subsistir. Esa es la verdadera amenaza que tiene hoy Venezuela y lo único que ha tratado de hacer Maduro es desviar la atención con estos dichos. ¿Y qué le diría por ahí a muchos argentinos que quizás se identifican con el kirchnerismo, que han tenido como mucha relación con el chavismo, ¿no? Que hablan de esto de golpe de Estado y que siguen apoyando a ese movimiento político, a ese gobierno? Yo los invito a que si no quieren ver los medios de comunicación, a que si no quieren escuchar mis declaraciones o las declaraciones de los expertos en derechos humanos o las declaraciones del gobierno de transición en Venezuela, salgan a la calle en cualquier lugar de Argentina. Tú lo acabas de mencionar, hoy en Tucumán hay más de 300 venezolanos. Salgan a la calle y estoy seguro que la primera persona o la segunda persona que se van a encontrar es un venezolano. Y que se detengan a conversar con ese venezolano, a preguntarle cuál es su situación, por qué están aquí y cuál es la situación de su familia. Y van a poder entender realmente qué es lo que está pasando. Hoy también se conoció que se han bloqueado nuevos pasos para la ayuda humanitaria, ¿no? Por aire y por mar. ¿En qué consiste esto de la ayuda humanitaria? Porque quizás, diciéndolo en general, como que pasa inadvertido, no dimensionamos de qué se trata. Actualmente existen en Venezuela 300.000 personas en riesgo de vida por desnutrición. Miles de personas en riesgo de vida por no tener las medicinas más básicas. Los hospitales han sido totalmente devastados. La ayuda humanitaria consiste en que justamente los elementos más simples, más sencillos puedan comenzar a entrar al país para salvar a esas personas, para poder darles elementos nutricionales que salven sus vidas, para poderles dar un kit de higiene personal básico, para poder darles las medicinas que tal vez un hipertenso o un diabético necesita para no morir de una enfermedad que puede ser totalmente controlada. La ayuda humanitaria consiste en no dejar que el pueblo venezolano siga muriendo. Cambiando de tema, ¿para qué ha venido a Tucumán? ¿Dónde pueden concurrir quienes quieran escucharla o tener contacto con usted? Sí, he venido gracias a una invitación de la Fundación Federalismo y Libertad. Vamos a estar hoy a las 7 de la tarde en una conferencia sobre este nuevo capítulo que se inscribe en la historia de Venezuela en el Hotel Hilton. Se pueden inscribir a través de los medios de la Fundación para poder estar hoy con nosotros. Bueno, Elisa Tota Gamos, muchísimas gracias por este contacto. Ahora sí, seguimos en Buen Día.